Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de propiedades de los fluidos y habíamos concluido la clase anterior con la definición del calor específico a volumen constante o CV. Habíamos indicado que las ecuaciones que aparecen acá en el recuadro son aplicables para gases ideales y sustancias incompresibles o en forma más general para cualquier sustancia que atraviese un proceso a volumen específico constante. Hemos mencionado cómo evaluar el calor específico promedio. Hemos utilizado una representación gráfica para indicar las ventajas de evaluarlo de la manera en que hemos sugerido. Lo siguiente que vamos a ver, o la siguiente propiedad que vamos a ver, es otro calor específico, pero en este caso es el calor específico a presión constante o CP. Y el calor específico de presión constante se define como la derivada parcial de la entalpía específica con respecto a la temperatura a presión constante. Y al igual que el calor específico a volumen constante, el calor específico a presión constante debe tener unidades de energía por unidad de masa por unidad de temperatura. Hemos definido en clases anteriores que la entalpía tiene que ver con, o está definido como U más P por V, y que tiene que ver con la cantidad de energía que una masa que entre o salga del sistema puede llevar consigo hacia el sistema. Así que si teníamos una masa, esa masa llevaba energía cinética, llevaba energía potencial, llevaba energía interna y además hacía trabajo de flujo. Y estas dos se las acumulábamos en la entalpía. Habíamos definido, considerando sus aspectos físicos, al calor específico a volumen constante como la capacidad que tenía una sustancia de almacenar energía sin modificar su temperatura, manteniendo su volumen constante. Ahora vamos a suponer que tenemos una masa fluyendo a lo largo de un ducto y que vamos a agregar energía en forma de calor. El calor específico a presión constante ahora tiene que ver con la capacidad que tiene esa masa que está fluyendo a lo largo de este ducto de absorber energía sin modificar su temperatura. Y vamos a hacer esto como calor por unidad de masa. Pues la masa también es un factor importante a la hora de determinar si una sustancia puede absorber mucha o poca energía sin modificar su temperatura. Si tenemos una masa pequeña y agregamos una cantidad de calor, debemos esperar que su temperatura se modifique más rápidamente que si tenemos una masa más grande de la misma sustancia a la que le agregamos la misma cantidad de calor. Así que para ser un poco más correctos, vamos a hablar de calor por unidad de masa. Y para observar, repetimos, el calor específico de presión constante tiene que ver con la capacidad por unidad de masa de absorber energía que tiene ese flujo de recibir energía sin modificar su temperatura. Y al igual que el calor específico que hicimos con el calor específico de volumen constante, podemos definir dH como la derivada parcial de H con respecto a la temperatura a presión constante por dT más la derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante multiplicado por dP. Esto es suponiendo que H es función de la temperatura y la presión. Es decir, la temperatura y la presión son las propiedades intensivas e independientes que utilizamos para definir este estado. Así que, ¿qué tanto varía la entalpía? Si tenemos un flujo a lo largo de un ducto a presión constante, esto sería cero. Así que si la presión es constante, dP es cero. Así que la variación de la entalpía
específica es proporcional al calor específico a presión constante y al diferencial de temperatura. Así que, nuevamente, si agregamos calor por unidad de masa a la corriente de flujo, debemos esperar que la entalpía del flujo aumente. Esto hace suponer que ni la energía cinética ni la energía potencial se están viendo modificadas. Que por lo pronto vamos a asumir que eso es cierto y que la energía que se modifica al agregar una cantidad de calor por unidad de masa es la entalpía. Que tan rápido va a aumentar la temperatura depende de la magnitud de este calor específico. Si la magnitud del calor específico es grande, la temperatura se modificará lentamente. Si el calor específico es pequeño, la temperatura variará más rápidamente. Y en ambos casos, tanto para el calor específico a volumen constante como a presión constante, hemos usado como ejemplo calores de entrada. Esto no está limitado a un calor de entrada. El sistema puede liberar energía, pero lo que debemos esperar al liberar energía es que la energía interna y la temperatura disminuyan, o la entalpía y la temperatura disminuyan al liberar energía en forma de calor. Para los gases ideales decíamos que la entalpía específica dependía únicamente de la temperatura. En ese caso, la derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión debe ser igual a cero. Y el diferencial de entalpía específica de un gas ideal es igual a Cp por dt, así que esta ecuación es válida para gas ideal. Y si fuéramos a utilizarla, deberíamos especificar que estamos haciendo uso de esa suposición. Al igual que con el caso del cambio en la energía interna, podemos integrar esta ecuación entre dos estados para evaluar la diferencia de entalpía. El calor específico también es función de la temperatura en los gases ideales, como se muestra en esta gráfica. Así que Cp también es función de la temperatura, igual que Cv. Así que deberíamos, en principio, conocer cómo varía Cp con respecto a la temperatura para poder realizar esta integral, o en forma aproximada utilizar un calor específico promedio. Así que si vamos a usar esta ecuación, no solo debemos especificar que asumimos que la sustancia se comporta como gas ideal. Para que podamos pasar de esta suposición o de esta ecuación a esta ecuación, tendríamos que haber sacado el calor específico de la integral, y solo podemos sacar algo de la integral cuando es una constante. Así que para usar esta ecuación debemos suponer que la sustancia se comporta como gas ideal con calores específicos constantes. La relación entre Cp y Cv para un gas ideal es la constante de gas ideal, así que para un gas ideal Cp menos Cv es igual a R, recordando que la R que aparece aquí es una R específica del gas. Si tuviéramos un calor específico de base molar, que realmente este que está aquí es en base molar. En base molar, esta diferencia es igual a la constante universal. Ahora, Cp y Cv decíamos que tenían unidades de energía por unidad de masa por unidad de temperatura. El calor específico en base molar debe tener unidades de kilojoule sobre kilomol Kelvin. En sustancias incompresibles podemos definir dH como du más P por dV más V por dP. De hecho, este diferencial es válido para cualquier sustancia basado en esta definición. Ahora, ¿dónde podemos aplicar la suposición de incompresible? Decíamos que incompresible implicaba volumen específico constante, por lo tanto, esto es cero. Así que dH para una sustancia incompresible es du más V por dP. Y si quisiéramos evaluar el cambio de entalpía,
tendríamos que resolver estas dos integrales. La primera ya la conocemos, pues decíamos que el calor específico a volumen constante de una sustancia incompresible depende de la temperatura y podemos utilizar, o si conocemos cómo depende ese calor específico de la temperatura, podemos realizar la integral o podemos también evaluar la posibilidad o aproximar a calores específicos constantes, usar un calor específico promedio y decir que esto es CV por T2 menos T1, reconociendo que esto es un CV promedio. La suposición de incompresible permite sacar el volumen específico de esta integral, así que esto es V por P2 menos P1. Y vamos a ver, esto indica vamos a regresar a la forma diferencial por un momento para observar lo que queremos ilustrar en forma más general. dH es igual a du, pero du para una sustancia incompresible es igual a CV por dt más V por dp. Así que veamos lo que tenemos aquí. dH es igual a y lo que acompaña a dt debe definir Cp, pero en este caso este término tenía que ver con el cambio de energía interna, así que de acuerdo a esta definición en derivadas parciales, esto que acompaña a dt debe ser Cp, pero de acuerdo a esta definición debe ser CV por dt, y que podemos concluir de esas dos cosas que para una sustancia incompresible CV y Cp tienen el mismo valor y en algunos casos nos referimos a ellas simplemente como C. Así que es importante entender que para una sustancia incompresible, tanto el calor específico a volumen constante como el calor específico a presión constante tienen igual magnitud. De tal manera que el cambio de entalpía lo podemos evaluar de esta manera si conocemos cómo varía el calor específico con respecto a la temperatura, o bajo la suposición de calor específico constante, evaluar la temperatura promedio de esta manera. Así que ambas ecuaciones que aparecen aquí son válidas para sustancias incompresibles. La segunda ecuación hay que agregar la suposición de calor específico constante. Veamos acá esta pregunta que ocurre con el cambio de energía interna específica y de entalpía específica si la presión es constante o si los cambios de presión son pequeños. Así vamos a suponer que los cambios de presión son pequeños. ¿Y qué significa pequeño? En realidad no hay una respuesta fija, nos podemos dar un número. Lo que sí podemos indicar en este punto es que el volumen específico de los líquidos es pequeño. Por ejemplo, decíamos que la densidad del agua líquida a 4 grados Celsius, que usábamos como referencia para evaluar la gravedad específica, era igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, el volumen específico del agua a 4 grados Celsius es 1 por 10 a la menos 3 metro cúbico por kilogramo. Así que
no solo debemos considerar si el cambio de presión es pequeño. Un cambio de presión multiplicado por un número pequeño también puede resultar en otro número pequeño. Así que es la combinación del volumen específico y del cambio de presión el que va a decidir si el cambio de entalpía y el cambio de energía interna específica son diferentes. Así que vamos a suponer que el cambio de presión tiende a cero. Si el cambio de presión tiende a cero, el cambio de entalpía es igual al cambio en energía interna. Así que para que haya una diferencia entre el cambio de entalpía específica y el cambio en energía interna específica, el término que tiene que ver con el incremento o disminución de la presión tiene que ser significativo. En ese caso, la respuesta a esta pregunta debe ser que los cambios de ambas propiedades deben ser iguales. La siguiente propiedad que vamos a evaluar, o las siguientes dos propiedades que vamos a evaluar, tienen que ver con variaciones de la densidad o del volumen específico, ya sea por efectos de la temperatura o por efectos de la presión. Y estas dos propiedades son el coeficiente de compresibilidad, que tiene que ver con el efecto que tiene la presión sobre las variaciones en la densidad, y el coeficiente de expansión volumétrica, que tiene que ver con el efecto que tiene la temperatura sobre las variaciones de densidad. Así que, de acuerdo a lo que se menciona en el recuadro, ambas propiedades son medidas de la variación del volumen específico de un fluido. El coeficiente de compresibilidad evalúa qué tanto varía la densidad de un fluido debido a cambios de presión a temperatura constante, y el coeficiente de expansión volumétrica evalúa las variaciones en la densidad debido a cambios en la temperatura a presión constante. Así que, analizando lo que tenemos en esta figura, vamos a suponer que esto está a T1 y esto está también a la misma temperatura. Sobre las superficies del elemento mostrado actúan presiones en todas sus superficies. La presión siempre actúa perpendicular a la superficie y siempre tiene un efecto de actuar hacia dentro de la región, es decir, siempre tiene un efecto de empujar hacia el interior del sistema la superficie sobre la que actúa. Es decir, otra manera de decirlo es que la presión siempre tiene un efecto, o siempre va a buscar reducir el volumen. Debemos suponer que a mayor presión debemos poder disminuir el volumen. Es decir, si tenemos una masa constante e incrementamos la presión, debemos suponer que el volumen debe disminuir. ¿Y qué debe pasar con la densidad si disminuimos el volumen? Debemos obtener una mayor densidad. Y desde el punto de vista del volumen específico, el efecto que debe tener el incremento de la presión es de disminución en el volumen específico. Sigue el coeficiente de compresibilidad, define qué tanto varía la densidad con respecto a la presión a temperatura constante. Lo definimos con la letra griega kappa, y es igual a menos el volumen específico por la derivada parcial de la presión con respecto al volumen específico a temperatura constante. En función de la densidad, kappa es igual a ρ por dp de ρ a temperatura constante. Entonces, vamos a preguntar para que sea discutido en el foro qué valor debe tener kappa si la sustancia se puede aproximar a incompresible. Debemos esperar que kappa sea muy grande, debemos esperar que kappa sea muy pequeño. Así que dejaremos esa pregunta para ser evaluada en el foro, ¿verdad? Determinar kappa de la manera en que está definida supone que podemos evaluar la derivada parcial de la presión con respecto a la densidad a temperatura constante. Y para ello necesitaríamos tener una ecuación de estado que relacione presión, temperatura y densidad.
En el caso de un gas ideal tenemos tal herramienta donde P es igual a ρ por R por T. Y a partir de la definición de capa, o podemos obtener esta expresión. Veamos cómo lo podemos hacer. La derivada parcial de la presión con respecto a la densidad a temperatura constante, de acuerdo a esta ecuación, es simplemente igual a RT. Y de acuerdo a la definición de capa, y esto es simplemente P. ¿Qué podemos hacer si no tenemos una ecuación de estado? Podemos usar una aproximación finita donde aproximamos qué cuidado debemos tener al aplicar esta ecuación. Debemos evaluar estos cambios a temperatura constante, es decir, podemos usar tablas de propiedades y evaluar el volumen específico a dos presiones diferentes, pero con la misma temperatura. Y de esa manera podemos aproximar la derivada parcial de P con respecto a V y evaluar en forma aproximada esta propiedad que es el coeficiente de compresibilidad. 1 entre capa define la compresibilidad isotérmica, y si podemos evaluar capa, podemos evaluar alfa. Con respecto a las variaciones de temperatura, ahora lo que vamos a mantener constante es la presión y el coeficiente de expansión volumétrica. Entonces evalúa las variaciones de densidad y de volumen específico con respecto a la temperatura. Y veamos entonces cómo se define beta es igual a 1 entre V por la derivada parcial de V con respecto a T a presión constante, o menos 1 entre ρ por la derivada de ρ con respecto a T a presión constante. Y repito, esto evalúa las diferencias de densidad con respecto a los cambios de temperatura, que es importante en, por ejemplo, la transferencia de calor en un fenómeno que se conoce como convección natural. Veamos qué relación puede tener o qué importancia pueden tener las variaciones de densidad con respecto a la temperatura. Vamos a suponer que acá tenemos una temperatura de aire T1 cerca de la superficie caliente y acá lejos de la superficie tenemos T2. Claramente T1 es mayor a T2 y la densidad de un gas, vamos a suponer que el aire se comporta como gas ideal, esto es igual a P entre RT, de tal manera que si T1 es más grande que T2, la densidad de 2 tiene que ser igual o mayor, perdón, a la densidad de 1, es decir, el aire que está lejos de la superficie es más denso que el aire que está cerca de la superficie. Por lo tanto, este aire va a tender a caer, mientras el que está cerca de la superficie va a tender a subir, y eso genera una corriente natural de aire que es importante, repito, en transferencia de calor, en un fenómeno que se conoce como convección natural, que ustedes verán en cuarto año. Nuevamente debemos poder evaluar la derivada parcial del volumen específico con respecto a la temperatura o de la densidad con respecto a la temperatura, y eso supone tener una ecuación de estado que para el caso de los gases ideales sí la tenemos. Por lo tanto, para un gas ideal beta es igual a la temperatura elevado a la menos 1, así que debemos corregir esto en las diapositivas, es T a la menos 1 y no T como aparecía en la diapositiva.
Si no tenemos una ecuación de estado y lo único que tenemos son tablas de propiedades, debemos o podemos recurrir a una aproximación finita donde dv dt a presión constante es aproximadamente igual a delta v entre delta t a presión constante. Eso quiere decir que podemos evaluar a dos temperaturas diferentes, dos volúmenes específicos, siempre y cuando mantengamos la presión constante para poder aproximar en forma finita el coeficiente de expansión volumétrica. Y con esto vamos a concluir esta tercera clase del segundo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1. Al igual que en todos los módulos, espero su participación a través del foro con sus consultas y comentarios. Así que hasta